Hola, mi nombre es Iraís Rubio. Yo participé en el Hollywood Rush. Yo soy de la iglesia Passaic y yo voy a hablar sobre la retrospectiva que yo tuve en estos 6 meses. Fue muy bueno, fue muy chévere, pero a pesar de todo eso, gracias a Dios que Él me mostró, Él me enseñó cosas que antes yo no entendía, no descubrí, pero ahora cuando empecé a hacer el wash, cada tarea era algo espiritual que había detrás de cada una tarea. Entonces, gracias a Dios de eso que yo aprendí y descubrí cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, una que me llamó mucho ahora que yo estoy es cuando yo era limpiar la casa. Entonces yo dije, ok, limpiar la casa, pero antes yo nunca había limpiado mi casa porque con mi papá yo antes lo hacía, pero después que yo limpiaba, él volvía a limpiar la casa. Entonces eso a mí me enojaba mucho porque yo dije, si yo ya limpié, ¿para qué lo vuelve a limpiar? Entonces yo sentía como que era injusto. Entonces yo dije, no más voy a limpiar la casa, si lo limpia él. Entonces cuando llegó las tareas que hacer en un mes, yo dije, ok, voy a hacer la tarea, voy a limpiar. Entonces limpié la estufa, limpié la pared de la estufa, que se echa mucha grasa por cocinar. Entonces mientras yo estaba limpiando, Dios me habló y dijo, no, ama tu casa, es tu casa. Y yo dije, oh sí, es verdad, cierto, es mi casa, ama tu casa. Y ahí viene el pensamiento de que aunque mi papá la vuelva a limpiar, bueno, pues puede matar más microbios aún más después que yo la limpie. Entonces ahí Dios me empezó a mostrar eso y me acordé cuando los pastores muestran, enseñan y hablan que es mejor mostrar de Dios, que es ser de Dios, que hablar de Dios. Mi papá, él no va a la iglesia, él iba y de vez en cuando, pero me acordé mucho cuando los pastores enfatizan mucho que dicen que es que hay que mostrar ser de Dios y no hablar de Dios. Yo no le hablo a mi papá de Dios así, pero él sabe que voy a la iglesia, él sabe que voy a la iglesia, entonces sabe que es de Dios, que voy a la iglesia. Entonces eso me quedó marcado muy, muy fuerte, porque de ahí mi comportamiento, mi carácter ya empezó a ser diferente. Dije, no es ser de Dios, no hablar de Dios, es mostrar Dios. Entonces esa fue la primera tarea, eso fue el primer impacto que yo tuve. Y yo me quedé como asombrada, sorprendida, like, wow. Y ahí yo descubrí que las tareas eran algo espiritual, traían algo de espíritu, no era así una simple tarea, algo que hacer. Entonces esa fue mi experiencia que yo tuve. Y tuve otras experiencias cuando, por ejemplo, entonces también tuve otra experiencia cuando hice un té para las amigas. Yo estaba muy nerviosa, nunca había hecho un té, no sabía qué es lo que había en un té, qué se había preparar, nada, pero me puse a buscar en el YouTube channel cómo se preparaba un té, qué debería llevar un té, qué se hacía. Entonces yo organicé qué es lo que se llevaba, la tela y todo lo que llevaba un té. Entonces cuando llegó la hora, el momento de hacerlo, cuando fui al supermercado, yo vino este querer de coger todo lo mejor para mis amigas que iban a venir a hacer lo mejor. Y si no había lo mejor, no lo iba a coger. Pero llegó esto de hacer lo mejor, la mejor fruta, la mejor sándwich, todo lo que iba a poner, que iba a ser lo mejor, la mejor calidad. No me di no me di así esfuerzos, dije lo mejor. Entonces yo compré y ya también llevé mis fotos como para tener una idea. Empecé a comprar los manteles, los listones alrededor. Entonces dije, bueno, no sé cómo, pero esto tal vez me va a ayudar para esto, ¿no? Porque eran los detalles. Y así, cuando llegó la hora, preparé
y todo, y vino esta alegría, ¿no? Que yo di lo mejor, quise hacer lo mejor, porque antes no tenía eso, like, ok, preparo una mesa como es, pero llegó eso, un querer mejor, lo mejor, y gracias a Dios que Él me dio la fuerza y la sabiduría para hacer este té, y gracias a Dios que quedó un bonito recuerdo a mis amigas, ¿no? Que hasta incluso una de ellas dijo, oh, me diste una inspiración para hacer un té con mis amigas también, y me da un gusto que yo pude dar algo mejor para ellas, que pude hacer algo, no algo diferente, no algo. Entonces eso me ayudó y gracias a Dios que sí. Y también otro que me pasó fue cuando yo siempre creí que no era como creativa, porque siempre mi hermana era la más talentosa, entonces ella siempre era la creativa en todo. Y yo nunca era así, entonces no creía. Entonces yo me acuerdo que el señor habló, no ir a eso, no es por el dinero que wow, que tal vez tú vas a pasar, o por el dinero que vamos a escoger así, no es tu creatividad, tu esfuerzo. Y eso a mí me dio mucho impulso al principio, porque era muy difícil, yo no ser creativa, y una tarea era ser creativa, decorar algo en la casa, y para mí yo tengo que tener dinero para decorar mi casa, y yo quería, pero me acordé que ella dijo, no, ser creativa, y en ese tiempo estábamos leyendo el libro de la mujer B, y me acuerdo que el señor Cristiani habló que toda mujer es creativa, solamente hay que dejarlo salir, que hay que dejarlo fluir, que está en uno, pero hay que echar adelante. Entonces, como mis amigas hacíamos un fundraising para el Gollywood Bush, preparábamos la mesa, entonces se escogió las ramas de un árbol, una amiga lo escogió, pero Dios hablaba como que, eso tú puedes usar para tu creatividad, en eso, algo hay en eso. Entonces yo lo cogí, lo guardé y me puse a pensar, ¿no? Y dije, oh, ya sé, yo quería decorar el baño, y dije, lo voy a decorar ahí. Y decoré con las ramas, hice las ramas, compré en el Family Dollar unas maripositas que se ponen en la ventana, y lo puse, y me dije, ahora voy a probar lo que señora Cristiani dice, ¿no? Que toda mujer tiene creatividad. Entonces yo arranqué, lo hice, y me acordé lo que el señor habló, que es mi creatividad, y me dio alegría de yo haber podido haber vencido algo, en algo que no creía, que ahora yo creí que sí podía hacerlo. Entonces toda esta experiencia fue algo muy bueno, fue algo muy maravilloso también, ¿no? Aprender yo espiritualmente. Igual, por ejemplo, con mi esposo, que teníamos un paseo. Yo nunca salía por la cuestión otra vez del dinero. Dije, no, uno no tiene, entonces para qué salir, o tal vez dar la vuelta. Pero ese día había hay que hacer el trip. Entonces salí, fuimos, y no fue mucho lo que gastamos, fue solamente el pasaje para llegar al State Liberty Park. Fue un día muy lindo de temperatura, fue muy bonito y fue muy agradable. Y cuando yo regresé, yo empecé a meditar, ¿no? Que empecé a pedir a Dios que hablara conmigo, a qué aprendí, que me enseñara en esto, porque cada de unas tareas Él enseñaba algo. Y me dijo que tenía que yo invertirlo mejor con mi matrimonio, con él en mi matrimonio, en la cualidad. Tenía que invertir, que si a veces tenía que tal vez no dejar de comer o guardar dinero para ir a ese trip, entonces que lo haga, no vale la pena, es mi matrimonio, mi pareja, y yo tenía que cuidarlo. Y eso yo lo valoré mucho, porque yo siempre ponía el dinero primero, like, oh, el primero, like, no. Entonces eso le gustó también, le gustó a mi esposo, le gustó esa salida afuera de lo normal que uno hace, ¿no? Y como siempre volvía yo al dinero, yo siempre decía, ay, no, ¿para qué yo comprar ropa para mí? No, mejor lo pago para un bill que tengo que pagar. Pero Dios me mostraba, no, Iraíz, tú eres valiosa, tú vales, no, cómprate algo para ti, tú vales, tú también, tú eres valiosa. Entonces cómprate algo para ti. Y así yo empecé, ¿no? Yo empecé ya a valorar cosas que antes no valoraba, que no veía, pero gracias a Dios que Él mostraba, y que yo veía y yo hacía. Y me sentía bien, no porque era una ropa o porque, like, aún así me daba una autoestima, like, oh, me sentía como Dios quería, cuando mostraba eso, like, oh, yes, eso era.
Yo doy muchas gracias a todo. Y el libro del obispo Macedo también me ayudó mucho a comprender, me ayudó a valorar a los pastores, a las esposas de los pastores, que ellos dan su vida, a respetarlos a ellos, por ellos estar dando la vida por nosotros, por sus consejos, por sus enseñanzas. Y también me hizo acercarme mucho a Dios, a meditar más en la palabra de Él, a sacrificar, a acercarme a Él. Fue un libro muy bueno que me da valor. Yo no he pasado lo que el señor obispo Macedo ha pasado, de las luchas, sus persecuciones, pero cuando algún día yo pase, yo no me voy a quedar atrás, yo también voy a vencer, me voy a acordar. Él es mi inspiración. Dije, no, si Jesús estuvo con él, pues Él va a estar conmigo también, y yo voy a vencer cualquier persecución o lo que pase, ¿no? Y eso estoy. Yo estoy muy agradecida con Dios por la oportunidad, por el chance y por hablar con ustedes, y espero que les guste el video.